me quiero hacer cargo de la pregunta que tú me hiciste antes y después me quiero hacer cargo de un comentario de Pablo y uno de Marta. Mira, respecto a la acusación en la Cámara de Diputados, la oposición son 83. Y siendo súper honesto, había uno que no podía votar, que era Gabriel Boric, pero hubo 4 que no apoyaron, 4 de la oposición que no apoyaron la acusación. Por tanto, ellos no se consiguieron ningún voto del oficialismo. Incluso no lograron convencer a 4 de la oposición. Ahora, se consiguió justo los 78 para aprobarla en la Cámara, porque la oposición es una mayoría superior a la que existe en el Senado. Por eso en el Senado la oposición requiere convencer a 5 senadores del oficialismo, lo cual te digo al tiro que cualquier persona, si quiere hoy día apostar conmigo un asado, yo acepto al tiro porque es evidente. Es muy poco el asado. Suba la vuelta, diputado. Lo que pasa perdóneme, es que el tema de la reelección, algo más tentador. Ya, algo más grande, si yo sé que, escúchame, es muy difícil, es imposible que se consigan 5 senadores oficialistas, pero por eso quise decir un asado, porque suena más cariñoso. Pero mira, diciendo eso, que es muy difícil que se apruebe esto en el Senado, me quiero hacer cargo de 2 cosas. Pablo dijo, yo puedo caminar y mascar chicle a la vez. Sí, pero Pablo, cuando yo llegué al canal, ustedes estaban hablando de un tema que alcancé a escuchar por ahí, que la pensión básica solidaria son 176. El que tiene 100 lucas, creo que fue la Marta, dijo, tiene 20 millones o 40. Pucha, a ti te dan un aporte, mientras que el que nunca trabajó te dan 176. Yo presento un proyecto de ley que hoy día duerme y descansa en la Comisión de Constitución, que si tú tienes menos a lo que vas a llegar a la pensión básica solidaria, obviamente hay que ver cómo hacerlo para no dañar la economía, un pagaré en cuotas, pero que te entreguen la plata para que tengan los mismos beneficios que el que nunca trabajó. Po. Que injusto sería que a ti te entreguen 76 porque tu pensión son de 100.000 versus que el que nunca trabajó reciba 176.000. Entonces a eso voy yo, Pablo, de que también... Es que ojo, diputado Fuentes, a veces uno no es que no trabaje, trabaja de manera informal, que el trabajo que puede a lo que voy yo... O sea, ¿usted va a juzgar a la gente por lo que hizo en la vida? ¿Al final de la vida lo va a juzgar por eso? No, a lo que voy yo, Julia, es que hay cosas en la Cámara, como también en el Senado, que hoy día duermen y descansan y que no somos capaces de sacar adelante. Eso, solamente quería marcar ese punto. Pero eso no obsta, disculpa, eso no obsta a que efectivamente se pueda caminar y comer chicle. O sea, eso no obsta a que cuando se ve que un presidente infringe la Constitución, se pueda tomar medidas y llegar a un juicio político, digamos, una acusación constitucional. No son cosas que se excluyan unas con otras. Bien. Hagan la pega, digamos, como corresponde. O sea, hacerse cargo de los proyectos de ley que se encuentran dormidos en el Congreso, más estas contingencias que aparecen en el camino. Creo que no se puede finalmente optar por uno y otro, hacer la pega completa, digamos. Me parece que no es excluyente. Sí, y en hacer la pega completa es cuando yo te contesto de que yo creo que lo que ocurrió ayer, para mí, yo creo que no es sano lo que ocurrió ayer, no es bueno. Yo no lo veo para nada épico. Yo creo que deberíamos haber buscado una posibilidad. Yo no participo de la reunión de comité. Como dice Pablo, la derecha se opuso. Yo no sé eso, la verdad, pero me parece inconcebible que el Congreso Nacional no sea capaz de buscar una fórmula para que el diputado Jackson... Mira, si ayer en las 14 horas, Pablo, seamos honestos, no estaba todo el hemiciclo lleno. Hubo un momento que habían 15 de allá, mira, 10 de mi sector, o 10 del de allá, 15 del mío. Entonces es parte de algo que tampoco se escucha un debate, se genera una discusión. Es parte de una... Digamos las cosas como son. Hacer pasar un tiempo. Jaime Naranjo leyó muchas veces, y si ustedes quieren pillarle copia, leyó muchas veces las mismas cosas. Sí, claro. En muchas oportunidades ustedes vieron, a ver, no, digamos las cosas como son. En un momento se le queda el micrófono abierto y él dice, abro comillas, presidente, no está el quórum para continuar. Por eso lo quieren pasar a la comisión de... Faltaban los 57 votos. Y el presidente le dice algo así como, diputado, tengo 5 minutos para encender la sirena, si no llegan en 5 minutos, suspendo la sesión. Y ahí el diputado Naranjo dice, cuando se le queda el micrófono abierto, salgan ustedes, sí. Cosa de poder dilatar la sesión. Da lo mismo que sea Naranjo. Yo creo que es incorrecto que lo haga alguien socialista como alguien RN de mi partido. Por eso digo yo que ver todo como épico, no, yo creo que también estamos engañando un poquito a la gente, porque lo podríamos haber hecho de una forma mucho más honesta, que votar al diputado Giorgio Jackson sin tener que viajar al Congreso, y que también votar al diputado Sabat sin tener que exponernos a nosotros, porque ayer, perdónenme, pero ninguno sabía si era cierto o no era cierto, de que el diputado Sabat, habiendo tenido algunos síntomas que él declaró, se haya hecho un PCR que queda pendiente, por tanto pueda seguir circulando sin obtener el resultado del PCR. Y esta mañana se confirmó que era negativo. Perdón, diputado Vidal. Sí, primero que seguimos dando vueltas sobre lo que pasó y yo creo que es interesante, así que quedémonos ahí. No olvidemos el fondo del asunto, que creo que es lo central y que eso ya está aprobado pero mira, cosas que pasaron ayer que nos están diciendo. A ver,
durante todo el trabajo de la comisión que revisó la acusación, los principales argumentos expuestos por el abogado Gálvez, defensor del presidente Piñera, tenían que ver con que él decía que no había mérito para interponer esta acusación, lo que se llama en el trámite deducir la cuestión previa. En el fondo, cuestionar la presentación de la acusación. ¿Qué significaba en la práctica? Que ayer, al momento de iniciarse la sesión, perfectamente el abogado podría haber dicho: vengo a deducir la cuestión previa, hubiese expuesto los argumentos y hubiesen tenido que los 5 integrantes de la comisión haber expuesto sus argumentos. Eso hubiese tomado fácil 4 o 5 horas, como ha tomado en otras ocasiones. Luego de eso podría haber habido una interrupción donde perfectamente podríamos haber suspendido y haber continuado hoy día, y todo lo que dice el diputado Fuentes podría haberse hecho. ¿Qué es lo que hizo el abogado Gálvez? No quiero deducir la cuestión previa. ¿Por qué? Porque estaban también jugando el mismo juego, tratando de ganar tiempo. Entonces, lo que quiero decir es, yo no veo en el diputado Naranjo una voluntad distinta a querer ganar tiempo para que llegara Giorgio Jackson y Sabaj. Nunca lo ocultó, pero con un punto clave. No estuvo payaseando, no estuvo hablándole cera. Reiteró argumentos, por supuesto que lo reiteró y aclaró y lo dijo: voy a volver a referirme, pero todo lo que él explicó tenía que ver con la fundamentación de... Yo lo revisé con él después, como a las 5 de la mañana. Él tenía la acusación separada en parte y cada una de ellas con anexos donde estaban sentencias de juicios aledaños que iban argumentando y en el fondo profundizando en cada uno de los... Él habló durante 15 horas argumentos técnicos, jurídicos y políticos relacionados con la acusación. ¿Para qué? Para lograr que puedan llegar los diputados, porque la derecha no quiso buscar una solución un poquito más civilizada. Marta Lagos pide la palabra. Marta. Sí, mira, en primer lugar quiero comentar lo que dice el diputado Fuentes, porque él dice es que se aprobó justo por 78 y podrían haber tenido 3 votos más, pero esa gente no quiso votar. Entonces, ¿usted considera que un mundial de fútbol que se decide por un penal es de menor calidad que un mundial de fútbol que se decide con goles en la cancha? No. Porque eso es lo que me da la impresión. Me da la impresión como diciendo: mire, llegaron raspados. Y para llegar raspados tuvieron que llevar al fulano tal y al fulano tal que entró por la puerta de atrás. No sé si es fútbol. Lo que digo yo es que me da la impresión de que usted está disminuyendo la importancia de la acusación porque se aprobó nada más que por 78. La importancia de la acusación siempre va a ser la misma. Con más votos, con menos votos. Lo que estoy diciendo yo es que se aprobaba con los 78 votos y la oposición son 83. Por tanto, hay uno que no pudo votar, que es Gabriel Boric, producto de... Está repitiendo el argumento. Y hay 4 que no fueron convencidos por la oposición para votar. Estoy diciendo que se aprobó con el mismo término que ocupé antes, que es justo con los 78. Y eso que fue justo con los 78... ¿Por qué lo insinuaba yo? Porque en el Senado, como se requieren 5, es evidente que no lo van a aprobar con lo justo. No, les van a faltar 5 votos. No me cabe la menor duda que en el Senado los 5 votos no los van a poder sacar de ninguna parte. Por lo tanto, es una especulación, a mi modo de ver, periodística, sensacionalista, decir que el presidente va a ser destituido, porque no creo que vaya a ser destituido en ningún caso. ¿Usted coincide con eso, diputado Vidal? ¿Cree que no hay ninguna posibilidad de que esto avance en el Congreso? O sea, tendría que pasar algo muy extraño en los próximos días. Con los antecedentes que hay hoy y lo que he escuchado de los parlamentarios de Chile Vamos, no están los votos. No obstante, eso no quita, como decía Marta, los 78 votos. No hay que minorarlo en función de los 83. 78 es la mayoría absoluta. Exacto. Mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. El diputado Boric estaba impedido porque estaba con COVID. Sí. El diputado Velázquez, Pedro Velázquez, hoy día es candidato a senador por Chile Vamos, por lo tanto yo no lo cuento como un parlamentario de oposición. El diputado Out, sabíamos de antemano su decisión. Y hay otros 2 diputados que tomaron una decisión distinta porque esto no es un regimiento. ¿Cuáles son los otros 2? Se me olvidó. El diputado Carlos Abel Jarpa y no recuerdo en este momento el otro. Verdechi, ¿no? Oiga, Pablo Lorenzini. Pero el punto es, por primera vez en una acusación de esta envergadura. Exactamente, eso es lo notable. La Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Nuevo Trato, el Frente Amplio, el Partido Comunista, nos pusimos de acuerdo. Yo creo que en eso hay un valor. ¿Detrás de qué? De una acusación que busca resguardar el honor de nuestra nación, de la presidencia de la República, porque no queremos que nunca más en Chile un presidente utilice ese cargo para beneficio personal. Eso es lo que estamos resguardando. Yo tenía 2 cosas, porque yo iba a decir 2 cosas. La segunda cosa es que me parece muy relevante, es de que esta acusación constitucional no es solamente sobre Dominga. Aquí, como dices tú, hay una hay una acumulación de motivos políticos por los cuales acusar constitucionalmente al presidente, que ha tenido una pésima relación con el pueblo chileno, no solo a partir del 18 de octubre, sino que antes del 18 de octubre. Entonces me parece que el presidente tiene menos de 20% de aprobación de manera sostenida durante los años. Es uno de los presidentes peor evaluados de la región.
y tiene una pésima relación con el pueblo chileno. Entonces me parece que esta acusación es como la culminación de esa mala relación que se produce a propósito de este último hecho de los Pandora Papers. Sí, ¿Diputado? Sí, me gustaría comentar algo ahí porque lo señaló muy fehacientemente y muy entusiastamente el abogado defensor a eso de la, no sé, a esta altura, 4:30 de la mañana. Yo estuve al menos hasta las 6 de la mañana y después hice una pequeña pausa. El abogado decía, si este fuera un juicio meramente político, bastaría la convicción de esta Cámara decir no nos gusta como el presidente hace las cosas, entonces lo destituimos. Yo no simplificaría el argumento, yo creo que eso es cierto, lo que dice Grace, lo que dice Marta, este es un presidente que no tiene hoy día el respaldo ciudadano que tuvo cuando fue electo, que no ha hecho las cosas bien, no me gusta, no soy de su sector, pero el juicio no fue antojadizo. Habían dos argumentos que sustentaban la acusación y que tenían que ver con el riesgo del daño a la probidad y con el honor de la nación. Y esos se fundamentaron, se discutieron, están en los alegatos del diputado Naranjo, están, o sea, eso es lo que estamos juzgando ahora en este juicio político, que queda muy bien argumentado además en el contexto general que ha vivido el país con este gobierno. Pablo, pero no es antojadizo. Pero Pablo, por lo mismo, disculpa, lo mismo que yo decía, un segundito, es lo que decía yo, que decía anteriormente, que no se puede separar lo jurídico de lo político en esta acusación constitucional. O sea, hay fundamentos jurídicos y fundamentos políticos. Sí, lo que pasa es que, y aquí le quería preguntar a los diputados también, Grace, con la línea que ustedes están presentando, la gente que lo está viendo en la casa dice, ok, los abogados me están diciendo que hay fundamentos jurídicos, que hay fundamentos políticos, pero en la realidad todos saben que llegando al Senado no va a ser aprobada. ¿Cómo le explican a la gente en su casa de que toda la pega Claudio, que están haciendo no sirve de nada? Yo no pero por supuesto que tiene un impacto brutal. Comencemos con la que aspira a llegar a la Cámara de Diputados. Y en el Senado contará con toda la oposición. Ya, pero tranquilo, diputado Fuentes, ya va. Hoy día se paseó por todos los canales. Yo no sé, está porque Naranjo quiere llegar a las 20 Quiere hablar horas. igual que Naranjo. ¿Te parece? Tiene más canales que Venecia. Sí. Amsterdam, una alpargata la cantidad de canales que tiene. Ya, Grace. A ver, yo creo que hay que hacer una doble reflexión. Yo creo que primero, por no estar sobre seguro que se va a ganar en el Senado, yo creo que no se puede dejar de hacer. En ese caso también pasó cuando, por las vulneraciones de los derechos humanos también del gobierno de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, en el contexto del estallido social, y así lo acreditan informes internacionales de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, en nuestro país se vulneraron derechos humanos. Y por lo tanto, se busca la responsabilidad de él. Y por otra parte, la segunda reflexión, digamos, de aparte de esto de, bueno, si no actúo sobre seguro, mejor no lo hago, me parece que ese no es un argumento sensato, sobre todo para la responsabilidad que tienen los parlamentarios, digamos, en el Congreso. Y como te digo, la segunda reflexión, bueno, eso implica también que para que la ciudadanía entienda de cómo es importante, cómo está conformado un Congreso, de cómo se conforma y cómo se crea este Congreso, quiénes integran el Congreso finalmente, quiénes van a integrar la Cámara de Diputados, quiénes van a integrar el Senado ahora en las próximas elecciones. Si queremos un país probo en que los actos de corrupción sean perseguidos, que los poderosos no se sientan por sobre el sistema jurídico, que no se sientan con la libertad de cometer actos de corrupción, bueno, tenemos que tener un Congreso que apoye la transparencia, que apoye la probidad, que apoye que estos poderosos que se sientan por sobre el resto de las personas no queden impunes, no pasen por sobre el resto de la ciudadanía. Y así es como... y es súper simple, o sea, es ver las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales, por ejemplo, de ver las propuestas, y en esto voy a ser súper autorreferente, ver mis propuestas respecto a corrupción y saber por quién votar. O sea, así es simple. Diputado Fuentes. Pregúnteme nomás. No, pues usted quería hablar respecto a lo que le estaba preguntando Claudio, su respuesta. ¿Qué me estaba preguntando Claudio? Pero ¿cómo? Te fuiste a bañar, tomaste café, Está con hipoxia, ¿se entiende? No, es que yo solamente, Julia, solamente dije de que incluso yo no sé si va a contar con todo el apoyo de la oposición en el Senado. Solamente dije eso. No, pero yo, oye, ¿qué quería decir? A tu pregunta. A mí me parece que el cuento este de que
no vale la pena votarlo en la Cámara si no lo van a votar en el Senado. No, es que yo no dije que no vale la pena. No, bueno, pero... Es que no pongas palabras en mi boca y yo disculpa, no... o sea, que en el fondo, ¿cuál es el propósito de hacer uno si el otro no funciona? No, la pregunta fue... Que yo creo que... Se me quedó abierto el micrófono, Pablo. Perdón. Muy bueno este formato. Yo creo que lo importante aquí es que se produce un impacto, un castigo, ¿no es cierto?, a la gestión del presidente Piñera, que va a quedar en la historia, que va a quedar, digamos, en el registro internacional, donde la gente se va a dar cuenta que aquí en Chile suceden cosas graves, porque un parlamento no hace una votación como esta si no se producen hechos graves. Y yo creo que lo que sucedió es grave. Sin duda. Por lo tanto, decir que es un espectáculo es tratar de farandulizar una cuestión que es profunda. No, le quiero hacer Pablo dice que me entendió, que yo creo que entendí tu pregunta. Yo lo que entendí de tu pregunta es que tú decías, si es que nosotros sostenemos que los argumentos jurídicos son claros, ¿por qué entonces tenemos la certeza que no van a estar los votos? Ya, yo lo que te diría es, donde hay dos abogados sabemos que hay tres opiniones posibles. Verdad, claro. Basta con que tú me escuchas a mí y yo no soy abogado, soy geógrafo, y yo te puedo decir, mira, yo lo que leí, lo que escribimos, por algo firmé la acusación y la hemos respaldado es porque me hago cargo de los argumentos ahí expuestos y creo que tienen fundamento. Pero el abogado Gálvez hizo una exposición de 6 horas diciendo que no tenían ningún fundamento y lo escuché atentamente al menos 4 de esas 6 horas. Sí, atentamente. Entonces, eso es lo que dijo también en la comisión y que logró convencer, y es el mismo discurso que tuvo Pepe Out para rechazar también en la comisión. Y lo que yo esperaría, y lo que creo que la ciudadanía esperaría, es que ojalá en el Senado no tuviéramos los votos claros desde antemano, sino que una vez que se hagan un juicio de los argumentos pudieran tomar una decisión. Pero sabemos que aquí juega lo político, como decía Grace. Lo que sí me pasa a mí es que cuando uno sale a la calle y habla con la ciudadanía, a propósito de lo que decía Tomás, lo que decía también Grace, que hoy día es candidata, cuando yo voy a Maipú, a Cerrillo, Estación Central, lo que me dicen los vecinos es, esto es un poquitito de justicia ante tanta impunidad. Porque acá las personas vinculadas a estos hechos no son cualquier persona. El presidente Piñera ha estado vinculado en más de una ocasión a hechos donde sus negocios personales afectan el interés común, donde el señor Delano fue condenado por la justicia a clases de ética por pagarle con boletas truchas las campañas a los políticos de Chile Vamos. Claro. El mismo señor, la misma persona. Entonces lo que la gente dice, no queremos más impunidad, no queremos más clases de ética, y esta es una pequeña señal de justicia de un Congreso que de ahora en más no puede tolerar estas acciones.